Mireli, y cuando llegaste a Lima con tu niño de 20 meses a enfrentar un proyecto que, si bien es cierto, el periodista al final no tiene apellidos, con lo cual no es que eres la periodista de ciudad, sino que eres periodista y te toca ahora enfrentar un proyecto de investigar sobre las madres y sus reacciones y sus formas, y etcétera, pues lo harás y seguramente lo haces muy bien. Pero cuando te toca hacer eso, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es la vivencia? ¿Cómo es el cambio? Además venías justamente con una especie de duelo porque estabas dejando no tus proyectos de periodista de ciudad en Caracas, sino como tú dijiste, un monstruo, porque ya no era las crónicas, era llevar a la gente, era generar un intercambio más rudo, pues es como el actor que en el teatro se enfrenta al público ahí delante, o sea, lo tiene de carne y hueso. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, cuando llego a Lima y comienzo a hacer este proyecto de mamás, bueno, yo creo que nosotros como periodistas tenemos esa capacidad no sé si de desdoblarnos o acoplarnos, ¿no? A lo que nos toca. Eh, y asumir retos, ¿no? Ese era el reto que yo tenía en ese momento y decidí asumirlo. Pero siempre uno tiene como esa vocación o ese interés, esos otros intereses que quiere alimentar, ¿no? Entonces yo llegué, para mí fue haber llegado a un momento histórico que era estaba llegando en el momento que estaba ocurriendo la migración más grande que había recibido el Perú. Eh, en el, y, la migración, si se quiere, la más grande en volumen y en más corto tiempo. Entonces, fue ese reconocer, decir, bueno, yo estoy en este momento en el que están llegando, sí, sí, claro, yo llegué acá, éramos 100.000 venezolanos, ahora somos casi 900.000 venezolanos. Entonces yo decía, bueno, estoy llegando en este momento por alguna razón, y este tiene que ser mi propósito. O No, sea, me estoy sonriendo, Mireli, porque al final el proyecto de mamás, que es lo que te hace salir, no que te hace salir, pero bueno, es la gota final para terminar de tomar la decisión, se convirtió prácticamente en un inciso en tu vida, porque ya me estás contando la parte de los migrantes, que es tu otra gran demostración en este momento. Ya cierro el inciso para que tú continúes tu historia. claro, en realidad lo de las mamás fue la excusa para salir, ¿no? Entonces, pero era el proyecto de las mamás, si bien lo hacía, no era lo que realmente me llenaba, porque yo decía, yo tengo, en este contexto en el que yo estaba llegando, y decía, yo tengo una misión aquí que es escribir sobre los venezolanos, ¿no? Entonces, o sea, eso era lo que me llamaba a mí a decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en Lima? O sea, yo siempre creo que, bueno, Dios me puso aquí por algo. Entonces, yo siempre he hecho muchas cosas en paralelo. Entonces, la primera vez que yo llegué a Lima, yo trabajaba como editora web de revistas del comercio, pero había una sección de entrevistas que a mí me gustaba, entonces yo en las noches escribía para esa sección de revistas, de entrevistas del periódico, porque yo quería que vieran mi trabajo como periodista. Un trabajo que hice durante 6 meses sin cobrar, porque yo quería que vieran mi trabajo. Entonces esa práctica de hacer cosas, muchas cosas en paralelo, la llevo desde hace mucho tiempo. A veces da resultado. Entonces aquí también pasaba algo, yo estaba haciendo el trabajo de las mamás, pero en paralelo estaba viendo cómo se estaba viviendo este fenómeno migratorio, que al final solapó todo lo que estaba el tema informativo de lo que fue comienzos del 2018 y 2019. Y allí es que yo decido como enrumbar mi trabajo hacia la cobertura de migración. Mireis, ¿cómo es la cobertura de la migración desde el país receptor, pero además Migrante. siendo migrante, pero además del grupo que está llegando? O sea, porque estás cubriendo migración y probablemente te haya tocado algún no venezolano, pero el problema, por llamarlo de alguna manera, son los venezolanos. Son de 100.000, que probablemente eran bastante menos que eso,
a 900.000, o sea, un crecimiento desde toda perspectiva enorme. Entonces, háblame de esa experiencia. Bueno, la verdad que el trabajo de periodismo de migración lo he ido como construyendo, no solamente con la experiencia, sino también formándome de cómo hacer una mejor cobertura de periodismo de migración y con ese inciso de siendo migrante, ¿no? Que eso nos da una sensibilidad, pero a la vez sientes que también estás tan metido en el tema que puedes como contaminarlo, por decirlo, ¿no? Entonces, tenía una ventaja que era, por un lado, la cercanía de entender el problema y de la cercanía de poder conversar con los venezolanos de una manera abierta, cercana, saber de qué región eres. Apenas yo comienzo a conversar con algunos y ya saben que soy venezolana, pues la conversación fluye mucho más rápido. Eso tiene una ventaja. Otra ventaja era que yo también estaba viendo el proceso migratorio, o sea, yo también me estaba sacando el PTP, yo también tuve que pasar por Interpol. Entonces, todas las vivencias que yo veía, que yo vivía, yo escribía crónicas sobre eso. O sea, a mí no me podían decir, o sea, la gente, el director de Interpol, por ejemplo, me acuerdo que lo entrevisté días antes de sacarme el papel, y él me decía, esto es un trámite que dura unas 2 horas. Entonces yo, bueno, perfecto. Yo le digo, bueno, yo vengo mañana a sacarme mi documento. Bueno, cualquier cosa usted me avisa. Y yo, sí, seguro. Entonces yo me fui con la mentalidad de que yo iba a estar 2 horas. Mi cita era a las 10 de la mañana, yo llegué a las 9 de la mañana, y yo salí a las 8 de la noche. No fueron 2 horas. Entonces, claro, esa experiencia, vivirla, sufrirla, porque además la sufrimos porque no había forma, no nos dieron opción a baño después de 5 o 6 horas, o sea, no podías sentarte, éramos 100 venezolanos por un funcionario de Interpol, o sea, es una cosa, una locura. Si yo no lo hubiese vivido, y no lo hubiese podido escribir y realmente mostrar qué era lo que nosotros estábamos pasando. Mira, Liz, en periodismo, perdóname el inciso, es importante que el periodista viva de lo que escribe. Es decir, el periodista de economía tiene que saber de finanzas y de balances, etcétera, para poder escribir lo que hace, y el periodista deportivo tiene que haber practicado el deporte para poder contarlo. ¿Cómo se entiende esa visión del periodista desde la experiencia? Bueno, no, yo no creo que necesariamente tengas que, en el caso de ser economista o ser pelotero, pero sí estar muy cercano a lo que tú estás escribiendo, porque si no lo logras experimentar, ver, vivir, ¿cómo vas a escribir de algo que no sabes? Entonces, ¿qué es un poco lo que estaba pasando aquí con los periodistas? Que estaban escribiendo de migración desde el escritorio. O sea, llegan las notas de prensa, de migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que hacen es convertirse en replicadores de la información oficial, pero nadie cuestiona si realmente esa información es real o no, si realmente se está cumpliendo con lo que ellos estaban prometiendo, y eso era básicamente lo que yo estaba ofreciendo al diario, decir, no, mira, o sea, no, ellos están prometiendo entregar la certificación Interpol en 2 horas y, o sea, te pasas más de 12 horas esperando.